tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Escuche bien, en Cristo y con Cristo. Que Dios nos ayude a descubrir el poder que encierra esa declaración, esta revelación. En Cristo. Y no nos dejemos engañar, amados, porque a veces nosotros mismos nos convertimos en especialistas del autoengaño. Decimos que estamos en Cristo, pero estamos en un montón de sitios menos en Cristo. Decimos que estamos con Cristo, pero estamos con un montón de cosas antes de que con. Y para que funcione el en y el con frente a la manifestación de un Dios de verdad, tiene que ser de verdad. No tiene que ser un cuentico mío ni de usted. No tiene que ser una fantasía. Basta ya de fantasías, querida iglesia. Las películas para los directores. Usted y yo somos llamados a vivir realidades eternas. Quédese con esto. Usted y yo somos llamados a vivir realidades eternas. Dios no nos cuenta cuenticos, ni fábulas, ni películas, ni fantasías. Dios nos cuenta verdades eternas para que usted y yo podamos ser proyectados con poder en su verdad eterna. Es la única manera que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se le esté dando el valor y la importancia que requiere. Si no, usted y yo estamos menospreciando el derramamiento de la sangre cuando usted ha sido enseñado y no está obrando conforme la palabra verdadera y eterna de Dios le ha enseñado. Usted está menospreciando el fundamento de la redención de nuestras almas, que es el derramamiento de la sangre del 3 veces santo y el verdadero Dios justo y puro. En Cristo, la realidad de lo que es vivir una vida en Él y con Él. No podemos conformarnos con menos. Aquí no se trata de medir quién está mejor en Él y con Él. Aquí se trata de saber si yo estoy en Él y con Él. Basta ya de mezclas extrañas, sacrificios, fuegos extraños que encendemos para dar una visión de una realidad que es una mentira. Los hijos de Aarón fueron quemados por el ofrecimiento de un fuego extraño. Y algunos piensan que muchos se están quemando. Escuche bien, abra los oídos. Muchos que pudiendo disfrutar la vida en Cristo y pudiendo alegrarse con Cristo, están viviendo vidas de amargura. Estoy hablando de creyentes. Porque aquí hay dos puntos. En Cristo, con Cristo, toda la gracia de Dios está puesta a nuestra disposición.
si lo que vivimos es una fantasía por el fuego extraño de la religión, de lo que usted ha recibido, de lo que usted está creyendo, de lo que usted está haciendo, y después vamos a verlo por la palabra. No me voy a inventar nada, por la palabra, todo por la palabra. Si no hay gracia, hay amargura. Después también le voy a hablar del significado, tanto en griego como en hebreo, de lo que quiere decir la palabra amargura. Para que podamos entender un poquito más, con más seriedad, aquellas cosas que a lo mejor no nos paramos a pensar, a meditar y a valorar, pero el daño que puede llegar a estar haciendo, eso que hemos permitido que venga sobre nosotros. Pero primero quiero que leamos este versículo, 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, un versículo muy conocido y que a veces lo interpretamos o lo usamos de una manera como que lo usamos para la gente nueva. Y esto tiene una connotación muy profunda para su vida hoy y para mi vida hoy. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Podríamos hacer una lista muy extensa de las cosas viejas. Realidades que pertenecen a esas cosas viejas. Dice, las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el efecto real de tener una vida en Cristo. El efecto real de una verdadera vida en Cristo es el proceso de transformación, de cambio inmediato. No hay nadie, o no debiera de haber nadie que haya sido visitado por el Verbo eterno de Dios, o sea, Cristo, que después de haber sido visitado, continúe de la misma manera, arrastrando las mismas cosas del pasado, moviéndose en las mismas costumbres del pasado. Las cosas viejas, aquellas cosas que pertenecen a la naturaleza carnal del hombre, aquellas cosas que nos han metido en tantísimas situaciones complicadas, difíciles y amargas, donde ha habido pleitos, donde ha habido ira, donde ha habido contienda, donde ha habido odio, donde ha habido rencor, donde ha habido resentimiento. Eso pertenece a la vieja naturaleza. Eso es el título, el anagrama de las cosas viejas de nuestra vieja naturaleza, cuando estábamos bajo la maldición del pecado y de la muerte. Pero ahora en Cristo, cuán importante es ver con claridad el impacto real, el milagro de la transformación en mi vida. Ahora en Cristo, yo ya no mentía, ya no miento como mentía antes. Las cosas viejas pasaron. Yo ya no me monto las películas fantasiosas que me montaba antes. Las cosas viejas pasaron. Yo ya no chismeo ni blasfemo
ni digo cosas sandeces, ni groserías, como las hacía antes. Porque en Cristo la nueva naturaleza no nos permite. Cualquier hijo de Dios que está en Cristo no se siente cómodo. Yo no digo que de un día para otro seamos completamente transformados, pero de un día para otro tenemos conciencia por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos redarguye en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Y alguien que está en Cristo no se siente cómodo haciendo las cosas que hacía antes. Si las hace, y las hace repetidamente. Yo no entiendo que un cristiano tenga que ir a la discoteca, tenga que ir a emborracharse al bar, tenga que... El problema es, ¿dónde está Cristo ahí? A veces somos tan, iba a decir osados, pero no tiene nada que ver la palabra osado, tan sinvergüenzas, mejor encaja más la palabra sinvergüenzas, que cogemos el nombre de Cristo para decirle a la gente que no sé qué mensaje queremos dar. Y después seguimos haciendo las mismas cosas del hombre carnal. Todavía hay fornicación, todavía hay adulterio, todavía hay mentira, todavía hay robo. ¿Dónde está Cristo? No nos engañemos, iglesia. Y si alguien tiene que tener un mensaje claro, contundente, firme y poderoso, esa es la iglesia de Jesucristo. Si de alguna manera nos estamos dejando engañar y algún fuego extraño está ahí, arrepiéntase, querido. Hoy es el día, porque nuestro Padre Celestial, Él no nos da la palabra para cortarnos y secarnos y quitarnos, porque estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Dice la palabra, porque Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso. Dice, para con nosotros. El apóstol Pedro está hablando de la iglesia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, es tan fácil quejarse, es tan fácil lamentarse, es tan fácil reprochar, es tan fácil echarle la culpa a otro. Pero la pregunta es, ¿a quién pretendemos engañar? Si nuestra realidad no es en Cristo y con Cristo, ¿a dónde pretendemos ir? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Acaso la palabra de Dios se presta para confusión? Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. ¿Quién se atreve a pensar que puede vivir una vida afable, justa, piadosa, honesta, honrada, dichosa, feliz? ¿Quién se atreve a decirlo sin Cristo? Si no lo sabía, hermano, permíteme que se lo diga gritando. ¡Es imposible! ¿Sabéis lo triste del tema? Y yo como pastor lo veo con tristeza y con más claridad cada vez, que muchos cristianos se autoengañan y se piensan que pueden vivir vidas y dejar al Señor ahí arrinconado, ahí apartado. Hubo una vez que Dios habló con tanta claridad a la multitud, y entre ellos estaban sus discípulos. Y Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno del reino. Porque mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. Entienda, hermano, que dice Juan 1, dice, en el principio era el verbo. Hablamos de la carne del verbo, de la palabra eterna. Hablamos de la sangre del verbo. La gente no estaba entendiendo, los judíos no entendían lo que Jesús estaba dando a entender. Porque mi carne es verdadera comida, mi palabra es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Nos faltó quien dijo enseguida, duras son estas palabras, ¿quién las podrá recibir? Y se fueron, se marcharon. Cuando nuestro conocimiento está cegado, hermanos, no vamos a entender, pero no estamos en el tiempo de vivir en la ignorancia, estamos en el tiempo de la revelación del verbo, donde la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Cristo, con Cristo, solo en Él vamos a vivir la gloriosa, poderosa, real aventura de la vida eterna, de la vida aquí, con convicción y con seguridad que cuando pasen estos pocos días, tenemos toda una eternidad con Cristo. Y vamos a reinar con Cristo. Pero ahora usted y yo tenemos que sellar esta verdad. Nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que evidenciar la realidad de que estoy en Cristo. Que no estoy en cualquier religión, que no estoy en cualquier filosofía, que no estoy en cualquier pensamiento, que no estoy perdiendo el tiempo con ninguna tendencia doctrinal. Me importa un pito lo que dice Pepe o lo que dice Juan. Solamente me importa lo que dice Cristo. Y mi Cristo dice que sin Él nada soy y sin Él nada puedo hacer. Y eso es lo que me importa a mí. Y Él no me va a obligar a seguirle, ni me va a empujar para meterme por la puerta del redil. Jesús dijo cuando todos se marcharon a sus propios discípulos, ¿acaso queréis marcharos también vosotros? Y Pedro contestó diciendo, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Estamos hablando de la realidad del hombre espiritual en Cristo y con Cristo. Después vamos a hablar de la realidad del hombre carnal que piensa que está con Cristo, en Cristo y con Cristo, pero no es real. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero fíjese lo que continúa diciendo. Los que no andan conforme la carne. Esto nos está dando a entender dos posiciones. Hay gente que dice que está en Cristo y vive la realidad de una vida de obediencia en Cristo y con Cristo. Hay gente que dice que está en Cristo, pero vive una mentira porque está obedeciendo más a su carne que a Cristo. Por eso Pablo tiene que hacer un énfasis, tanto a la iglesia de los Gálatas, tanto a la iglesia de los Efesios, tanto a la iglesia de los Corintios, y le está diciendo, no andéis en la carne.
ni satisfagáis los deseos de la carne, porque son contra Cristo. Cuando habla del Espíritu, está hablando de Cristo, porque el Espíritu de Dios es Cristo en nosotros. Con nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme la carne. Y ahora, claro, hermano, es que viene al pelo para los que tienen pelo. La pregunta, o dejaremos pasar la pregunta. ¿Cómo estoy andando yo? ¿Estoy andando con Cristo en el Espíritu del Señor? ¿O estoy andando en la carne? ¿Estoy satisfaciendo la voluntad de mi Señor? ¿O estoy satisfaciendo la voluntad de los deseos y las pasiones de mi carne? ¿Será difícil entender esto? ¿Será complicado responder esto? Pues créame, querida iglesia, amada iglesia, con todo el cariño, con todo el respeto, que necesitamos urgentemente tener una respuesta clara. Porque los días pasan. ¿Sabe que estamos en tiempo que en cualquier momento, ¡pum!, un montón de gente desaparece? Una locura en el mundo. ¿Qué ha pasado? Han venido los extraterrestres y han abducido, se han llevado un montón de gente. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi hermano? La gente llorando por las calles, desesperados. Los han secuestrado, se los han llevado. No, en un abrir y cerrar de ojos, los que están en Cristo y con Cristo se van con Él. Los que no andan conforme la carne, ¡sur fuera! ¡Fuera! Hermano, eche fuera. Sino los que andan conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la condenación y de la muerte. Lea, hermano, iglesia, lea. Escudriñe las Escrituras. Apercíbase de los tiempos, el cairo de Dios, el tiempo de Dios. No están, díganle al hermano, no están los tiempos para jugar a ser cristianitos. En Cristo, con Cristo. Vengan conmigo, Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12, verso 15. Quiero que me presten atención, por favor. Dice, mirad bien. Es la palabra de Dios la que nos está hablando. Mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Una palmadita con gracia que alguien le dé a la hermana. Présteme atención, por favor, iglesia. Mirar bien que alguno deje de alcanzar la gracia. Primero vamos a entender qué es la gracia. ¿Cuántos saben que vivimos en una dispensación llamada la gracia? Porque
entendemos o llamamos esta dispensación, este tiempo, el tiempo de la gracia. Porque a través de la gracia, porque es imposible de otra manera, porque nuestras obras nunca podrían haber comprado la salvación. El hombre estaba completamente incapacitado para poder disfrutar lo que usted y yo hoy estamos disfrutando, una salvación tan grande y la esperanza bienaventurada de que en el tiempo convenido por Dios nos vamos con Él para vivir una eternidad con el Señor. El que tuvo poder para darnos este cuerpo material que tiene un tiempo de caducidad, es el mismo que nos prometió uno que ya no tiene caducidad, un cuerpo glorificado, preparado para vivir eternamente y para siempre con Dios. Si hoy podemos mirarnos y podemos ver la obra de Dios en nosotros, ahí sentado, yo estoy aquí de pie, ustedes me están viendo lo guapo que yo estoy, así con este pelito suelto que tengo hoy, y hermanos, hay una belleza, la belleza de Cristo en nosotros. Si usted no me ve bello, porque usted no me está mirando con los ojos de Cristo. Porque yo los miro a ustedes y los veo a todos guapísimos. Y créanme, yo cuando digo, hermano, dígale guapo al hermano, yo no hablo por hablar ni por decir tonterías, es que yo quiero mirarlo con los ojos del Señor. Hay una belleza extraordinaria, hay cosas tan hermosas que se mueven en la visión del Espíritu. Y ahora ya no andamos por vista, sino por fe. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la gracia de la salvación. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. No teníamos forma ni manera de poder alcanzar la bendición de nuestra salvación, sino fue un regalo de Dios, la gracia de Dios. La gracia vino con un paquete tremendamente poderoso y glorioso para nuestra vida. La gracia nos justificó. Nadie pudiera presentarse delante de Dios justificado si no fuese por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos presentarnos justos delante de Dios porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, fue derramada para perdón de nuestros pecados. No estamos en deuda con Dios y entonces estamos justificados. La gracia nos ha santificado. Aquellas cosas tan hermosas que conviene, que necesitamos como hombres espirituales, como mujeres espirituales, lo hemos recibido por gracia. Entonces, la gracia de Dios ha obrado a nuestro favor para prepararnos, para ser ministros de un nuevo pacto, ya no en el pacto antiguo que se tenían que hacer sacrificios continuos para tapar el pecado, sino en el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo, el cual llevó a cabo el sacrificio perfecto una vez y para siempre, porque Él entró como sumo sacerdote en el lugar santísimo conforme el orden de Melquisedec, y no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre. Y Él, cuando entró en el lugar santísimo con la ofrenda de su sangre, activó el poder de la gracia para usted y para mí. Hemos sido justificados y ahora tenemos el favor para presentarnos delante de Dios, porque solamente aquellos que han sido justificados pueden ponerse delante de Dios. Hemos sido santificados para vivir un estilo de vida diferente, distinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un estilo de vida donde la pureza
donde la belleza del hombre interior está manifestando también la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En Dios no hay casualidades, todo está interrelacionado y metido en un proceso de vida, en un proceso divino, para que cuando tenemos un encuentro real en Cristo, para estar con Cristo, cada día es una aventura hermosa y preciosa. Pero si usted y yo aparcamos la gracia, dejamos de dar el valor, la importancia que requiere la gracia, porque la gracia ha sido derramada, hermano, dice, de gracia para que estemos recibiendo continuamente. La gracia es como un río de su amor sobre nosotros, dice, de gracia recibimos, demos de gracia. Es vivir en el río de la voluntad de Dios. En el momento que usted y yo hacemos nuestra voluntad, obedeciendo los deseos y las pasiones de nuestra carne, nos convertimos en personas carnales. Sí, tuvimos una experiencia con Cristo, pero hemos menospreciado la gracia. Por eso dice el escritor a los hebreos, mirad bien, una llamada de atención, un punto de reflexión, de una manera personal. Esto va con usted, es algo que yo tengo que entender. La palabra ha sido escrita y revelada para que yo la reciba a tiempo, antes de que las cosas empeoren, antes que pase como Esaú, que lo procuró con lágrimas, pero ya era tarde. Este profano vendió su primogenitura por un plato de guisado. Hace mención, después lo vamos a leer. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Los efectos, si el efecto inmediato de la realidad en Cristo y con Cristo es un impacto real de transformación de vida para vida, el efecto inmediato de dejar de alcanzar la gracia es la amargura de espíritu. Seguimos leyendo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjese, aquí ha habido un cambio. Hemos cambiado la gracia por la amargura. En griego, la definición, lo que significa amargura, punzante y venenoso. Algo punzante y venenoso. En griego, la definición de la palabra amargura, pesado y doloroso. Punzante, venenoso, pesado y doloroso. Fíjese por lo que hemos cambiado la gracia. Y todo por obedecer más a nuestra carne que al Espíritu. Y todo por una pequeña locura. La palabra del Señor siempre nos advierte antes de que tengamos que lamentar. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Queridos, un poco de pecado. Oh, mira, hoy me siento un poquito de aquella manera. Y estoy un poco deprimido, estoy un poco triste. A ver, ¿qué?
y claro, ¿qué voy a hacer? No, en vez de llamar a un hermano espiritual que te dé una palabra y ponernos a orar, o en vez de coger la palabra de Dios y llorar y levantar y ponerte bien en el Señor, no, mira, pues sabes que hoy me voy a escapar. Hoy le voy a dar un poquito de gusto a la carne. Algunos tienen recuerdos de su vieja naturaleza. Como los que salieron de Egipto. ¡Ay, la joya de la cebolla! Moisés nos ha traído a este desierto para que nos muramos de sed. Allí nos hartamos de cerveza. No hemos aprendido a disfrutar en Cristo y con Cristo las riquezas de su gloria. Un verdadero hijo de Dios no necesita la cerveza para estar contento, ni el vino. No necesita la cerveza ni el vino, ni irse de mujeres, ni la fornicación, ni el adulterio, para sentirse dichoso y feliz. Un poco de levadura va a leudar todo el alma. A veces pensamos de que vamos a picotear. Hoy estoy un poco deprimido y se quieren quitar la depresión metiendo de nuevo los pies en el fango, en el lodo cenagoso de la vida. Solo se necesita una mosca muerta en el frasco del perfumista para echar a perder todo el perfume. Todo lo que usted adelantó, todo lo que usted ganó, todo lo precioso que usted recibió lo pierde en segundos. De estar bajo el poder de la gloria a estar en la suciedad de la miseria. Mirar bien, mire que alguno deje de alcanzar la gracia. Está diciendo uno a Cristo: Jesús, tú tomaste una copa amarga, muy punzante, venenosa, pesada y dolorosa por mí, para que yo no la tomara. Y tú que has hecho el sacrificio perfecto para que yo no tenga que vivir en amargura, simplemente por darme un gustito en la carne, he hecho vano tu sacrificio. He menospreciado tu sangre. Porque habiéndote conocido, habiendo estado contigo, ahora he decidido irme con la otra. Y eso pasa, hermanos. Iglesia amada. Un hijo de Dios no necesita sucedáneos, ni necesita nada que pueda sustituir, ni nada que pueda, dice la palabra del Señor en Colosenses, en Cristo, en Él, corporalmente, hablando con su manifestación como hombre, que Él recibió toda la punzada venenosa del pecado, todo el peso del pecado y todo el dolor del pecado por nosotros. Dice, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él. Usted no necesita irse a un lugar oscuro y meter la nariz en el fango podrido.
porque su carne, aprenda a poner la carne bajo el reino de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios. Aprenda a declarar que su vida ya no le pertenece, que su vida le pertenece a Cristo, que usted no es dueño de sí, que el dueño de su vida es Jesús y que en su vida no se hace otra cosa que no sea la voluntad de Jesús. Algunos han recibido los mensajes mentirosos y engañosos como si fuese imposible vivir una vida santa. Esto es una mentira diabólica, porque sí se puede vivir una vida santa, una vida completamente descontaminada. Se puede vivir. Además, nuestro Señor Jesucristo murió para que usted pudiera vivir una vida santa. Su sangre fue derramada para que usted pudiera, para que yo pudiera vivir una vida santa. Es el plan de nuestro Dios, una vida santa, pura, sin mancha, sin suciedad, sin iniquidad, sin nada que huela mal. Fragancia de Cristo, olor de Cristo para los que están en Cristo y con Cristo. La realidad. Uno se siente completo, no tiene necesidad de nada porque hay un kairos divino donde la gracia de Dios viene supliendo todas nuestras necesidades. Que como hombre necesitamos el sexo, sí, Dios lo proveyó, Dios sabía, y ahí está su esposa, ahí está su esposo. Esa bendición de Dios en el matrimonio y para el matrimonio. Los jovencitos que tienen las hormonas revueltas, en el matrimonio es bendito la unión de un hombre y de una mujer. Antes del matrimonio es maldito, una maldición. Y no hay cosa más horrible que empezar teniendo conocimiento, oiga, una relación sexual entre un hombre y una mujer en pecado. Maldición. Maldición. No nos confundamos. Mirar bien que ninguno deje de alcanzar. Hermano, en el momento que dejemos de alcanzar la gracia, estamos, ¿sabes cómo estamos? ¿Usted ha visto un corderito recién nacido que apenas se puede poner de pie? Le cuesta ponerse de pie. ¿Usted ha visto un león robusto, fuerte, en esa edad que está con todo su potencial? Cuando uno deja de alcanzar la gracia, nos quedamos como ese corderito delante del león. El diablo está alrededor nuestro como león rugiente. En el momento que usted baja la guardia, en el momento que usted no valora la obra de santificación, la obra de justificación, la obra de salvación de Cristo. Y si eso lo hacemos repetidamente, hay un día que nos levantamos y pensamos que es un día igual que todos los demás. Pero ese día va a ocurrir algo muy distinto y muy diferente. Y vas a comprobar lo que es la verdadera amargura. Lo que es sentir toda la punzada del veneno del pecado y todo el peso y el dolor del pecado lo vas a sentir.
Sansón, siendo un hombre escogido desde el vientre de su madre para llevar una misión santa, se contaminó, se ensució, jugó con la unción de Dios, aprendió a dormirse en los pies del mismo diablo y a escuchar las palabras del mismo diablo, fue seducido, fue arrastrado. Dalila continuamente quería buscar el secreto donde estaban sus fuerzas. Sansón jugó, engañó, pero un día le abrió su corazón y ese día dijo: Sansón, los filisteos son sobre ti. Y él pensó: una vez más me levantaré y terminaré con todos esto. Pero no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. La gracia le abandonó, se quedó como ese corderito indefenso. Vino el lobo, dice que le sacaron los ojos, lo cegaron, lo maniataron, lo colocaron en la piedra de un molino donde ponen a las bestias, a los animales, para que diera vueltas a esa piedra. Un círculo vicioso, dando vueltas. Es lo que el diablo quiere para muchos cristianos que no entienden el valor del poder de en Cristo y con Cristo. Con mi Dios asaltaré muros. Con mi Dios derribaré ejércitos. Porque solo Él adiestra mi mano para las batallas. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente Tú tienes palabra de vida eterna? Jesús enseñaba a sus discípulos y Él decía: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré y será echado fuera y quemado por el fuego. ¿Acaso no está escrito? ¿Qué esperamos, amada iglesia? ¿Qué esperamos? ¿Esperas que venga un ángel reluciente, que te ciegue y que te hable? ¿Acaso ya no envió el Señor su ángel para hablarte? ¿Qué más Dios puede hacer por nosotros? Ya lo hizo todo. Mirar bien. O sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Dice que esa raíz de amargura que estorba y contamina a muchos. No es el daño exclusivo que usted se hace a sí mismo, sino el daño que puede hacer a su familia por la misma contaminación punzante y venenosa, pesada y dolorosa de la amargura, sino también la sangre de los engañados por su actitud caerá sobre usted y muchos sean contaminados.
Usted ve a nuestro Señor Jesucristo en algún sitio quejándose y chismorreando, hablando mal de uno de sus discípulos al otro, provocando ahí tensiones. ¿Verdad que no lo ve? ¿No lo verá? Nunca. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Todas estas cosas malas no serán los movimientos que el diablo nos está induciendo para que un día usted diga, me levantaré y haré, y se dé cuenta de que la gracia de Dios ya no está sobre usted. Mirar bien, no mire que alguno deje de alcanzar la gracia. Por eso es bueno buscar los significados de las palabras en los originales, tanto en el griego como en el hebreo, para que nos demos cuenta de la importancia. La amargura no es cualquier cosa, hermanos. La amargura es destructiva, es el cáncer que se está moviendo en las iglesias. Las raíces de amargura es el resentimiento, es el odio, es el rencor, la falta de perdón, los rencores. Sed de venganza. ¿Será posible que haya sed de venganza en un cristiano? Pablo tiene que hablar a la iglesia y decir, no os venguéis vosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Porque si os mordéis y os coméis, mirad que no, en otras palabras, os matéis. Y está hablando a los creyentes. ¿Será compatible la realidad de en Cristo y con Cristo con todos estos movimientos extraños? ¿Con todos estos fuegos extraños? No se puede pensar de que Cristo tenga nada que ver con el chisme, con la murmuración, con la blasfemia, con la mentira. Cristo no tiene nada que ver. Y si sale de su boca, hermano, no meta a Cristo en eso. Cristo no está ahí. No quiera asociar a Cristo con cosas. Ahora, si usted está lleno de Cristo, si usted está lleno de la gracia, la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hermanos, no somos tan tontos para darnos cuenta. Aquellos que realmente están viviendo verdaderas experiencias con Dios. No estoy aquí para decir, usted es mejor, usted es peor. Así, estoy aquí para que todos alcancemos la meta que tenemos que alcanzar. Y la estatura es Cristo. Amén. Mire, voy a leerle algunos versículos más. En el 12:12 de Hebreos dice, por lo cual, levantar las manos caídas. Es una exhortación, una palabra, es un imperativo, un mandamiento que el Señor nos da. Levanta las manos caídas. Si por los motivos X has echado las manos abajo y has paralizado tus rodillas, hoy hay que hacer algo. Señor, aquí estoy. No quiero estar con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso es una evidencia de que estoy andando mal. Dice, y hacer senda derecha para vuestro pie. Hacer. Otro imperativo. No espere que nadie haga lo que usted tiene que hacer. El Señor está diciendo, hijo, hija, hoy
tienes que tomar la decisión de hacer senda derecha. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire, hermano, hay cojeras, porque no somos perfectos. Pero no es la excusa para no andar en un camino de perfección y enderezar esa cojera y sanar esa cojera. Seguir la paz con todos. A paz nos ha llamado el Señor y no a guerra. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No sé si he transmitido el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Iglesia, no sé si lo he podido hacer, no sé si le llegó. Pero oro al Señor que si yo no lo hice bien, que Dios complete su obra. Pero que le llegue la palabra de vida, que profundice esa palabra en usted, que la palabra de vida del Señor haga la obra. Y levante sus manos, empiece a mover sus rodillas, tome la decisión de hacer senda derecha, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Viene un tiempo muy hermoso de Dios para la iglesia, y quiero decirlo bien fuerte, quiero decirlo con toda autoridad, conforme el Espíritu de Dios lo pone en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu. En un tiempo hermoso, un tiempo glorioso, viene un río de bendición. Los hogares van a ser llenos de los ríos de Dios. De la misma manera que en Ezequiel cuando dice, y del umbral de la puerta salía el agua. El Señor me mostró en visión que los hogares que van a abrir su corazón, los sacerdotes de cada casa que va a abrir su corazón para la verdad de Dios, cada hogar, cada casa se va a convertir en un manantial de agua, y las aguas van a salir por el umbral de las puertas. Los ángeles del Señor van a estar dando medidas, anunciando el crecimiento del río de Dios. Y todo lo que entra en ese río será sanado, será bendecido. Yo quiero invitarle, amada iglesia,